Embárcate en un viaje de descubrimiento y aprendizaje mientras exploramos los 10 desafíos monumentales que enfrentaron los apóstoles y las valiosas lecciones que dejaron para nosotros. Desde los primeros días del cristianismo hasta la difusión del Evangelio por todo el mundo conocido, los apóstoles se enfrentaron a innumerables obstáculos y pruebas en su misión de difundir el mensaje de Jesús. A través de persecuciones, conflictos internos y desafíos teológicos, estos hombres valientes y comprometidos nos ofrecen un ejemplo inspirador de fe, resistencia y perseverancia. Prepárate para ser inspirado por sus historias y para encontrar lecciones prácticas que puedan aplicarse a nuestras propias vidas y desafíos en el mundo de hoy. Desafío 1. La persecución inicial. En los albores del cristianismo, los apóstoles se encontraron en medio de una sociedad que no solo era indiferente, sino a menudo hostil a su mensaje revolucionario. La persecución inicial que enfrentaron fue tanto un crisol como un catalizador para la expansión de su fe. La predicación de los apóstoles desafiaba el status quo religioso y las estructuras de poder de la época. En un mundo dominado por el paganismo y el Imperio Romano, el mensaje de un Mesías crucificado y resucitado era una locura para los griegos y un tropiezo para los judíos. Los líderes religiosos veían en los apóstoles una amenaza a su autoridad y tradiciones ancestrales. Esta tensión se manifestó en actos de violencia, desde el apedreamiento de Esteban hasta los múltiples encarcelamientos de Pedro y Juan. A pesar de la adversidad, los apóstoles perseveraron. Su valentía se evidencia en la forma en que Pedro y Juan respondieron ante el Sanedrín. Juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esta respuesta no solo refleja su compromiso inquebrantable con la misión que Jesús les había encomendado, sino también su disposición a enfrentar las consecuencias de su obediencia a Dios. La persecución inicial nos enseña sobre la importancia de la convicción y la perseverancia. Los apóstoles no se retractaron ni se escondieron, sino que continuaron predicando con más fervor, convirtiendo la adversidad en una oportunidad para demostrar la autenticidad de su fe. Nos recuerdan que las pruebas pueden fortalecer nuestro carácter y profundizar nuestra dependencia de Dios. Curiosamente, la persecución dispersó a los creyentes, lo que resultó en la propagación del Evangelio más allá de Jerusalén. Este fenómeno se puede ver como una paradoja divina. Mientras más intentaban sofocar la llama, más se extendía el fuego. La iglesia primitiva creció en número y en madurez espiritual, y la historia de los apóstoles se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones futuras. Desafío 2. Dudas y temores. Los apóstoles, aunque eran hombres de gran fe, no estaban exentos de dudas y temores. Estos sentimientos humanos se hicieron evidentes en varias ocasiones, como cuando Tomás se negó a creer en la resurrección de Jesús sin pruebas tangibles, o cuando Pedro, caminando sobre el agua hacia Jesús, comenzó a hundirse por su miedo. Tomás, conocido como el incrédulo, nos muestra que incluso aquellos que caminan cerca de la verdad pueden tener momentos de incertidumbre. Su historia es particularmente relevante porque refleja la lucha interna entre la fe y la duda que muchos creyentes experimentan. La respuesta de Jesús a Tomás, mostrándole sus heridas y permitiéndole tocarlas, es una poderosa lección de paciencia y comprensión. Pedro, por otro lado, nos enseña sobre el miedo y la fe en acción. Al caminar sobre el agua en medio de una tormenta, Pedro se distrajo con el viento y las olas, lo que lo llevó a dudar y temer. La mano salvadora de Jesús
no solo lo rescató físicamente, sino que también ofreció una enseñanza espiritual invaluable. Mantener la mirada fija en Jesús, la fuente de nuestra fe, especialmente en medio de las tormentas de la vida. Estos relatos nos enseñan que las dudas y los temores son parte de la condición humana y que incluso los más cercanos a Jesús los experimentaron. Lo importante es cómo respondemos a estos momentos. Los apóstoles eligieron confiar y seguir adelante, fortaleciendo su fe a través de sus experiencias. En nuestra vida, al igual que los apóstoles, enfrentaremos momentos de duda y temor. La lección que nos dejan es que a pesar de estas emociones, podemos acercarnos a Dios con honestidad y buscar su presencia para superar nuestras incertidumbres. La fe no elimina el miedo, pero nos da la fuerza para enfrentarlo. Desafío 3. Resistencia cultural. Los apóstoles se encontraron con una diversidad de culturas y creencias que a menudo chocaban con las enseñanzas de Jesús. La resistencia cultural fue un obstáculo significativo, ya que cada sociedad tenía sus propias tradiciones y dioses. Al llevar el Evangelio más allá de las fronteras judías, los apóstoles entraron en contacto con el mundo grecorromano, donde la pluralidad religiosa era la norma. En ciudades como Atenas, la presencia de múltiples deidades y la filosofía estoica y epicúrea presentaban un desafío formidable. Pablo, al hablar en el Areópago, mostró su habilidad para conectar con la audiencia al citar a sus propios poetas y filósofos, utilizando su cultura para introducir el mensaje cristiano. La adaptabilidad fue clave para los apóstoles. En lugar de imponer su mensaje, buscaron puntos de conexión con las personas a las que se dirigían. Esta estrategia se evidencia en la forma en que Pablo adaptó su mensaje a las diferentes audiencias, como se ve en sus epístolas, donde aborda cuestiones específicas de cada comunidad. La resistencia cultural nos enseña sobre la importancia de la empatía y la inclusividad en la comunicación del mensaje de fe. Los apóstoles no comprometieron su mensaje, pero sí su método, demostrando que la verdad puede y debe ser presentada de manera que resuene con diferentes culturas y trasfondos. Hoy en día vivimos en un mundo aún más diverso. La lección que nos dejan los apóstoles es que debemos conocer y respetar las culturas de aquellos a quienes nos dirigimos, encontrando maneras creativas y respetuosas de compartir nuestras creencias, sin despreciar las suyas. Desafío 4. Conflicto interno. Los apóstoles no solo enfrentaron desafíos externos, sino también conflictos internos dentro de su propio grupo. Estas disputas surgieron a medida que la iglesia primitiva crecía y se expandía más allá de sus raíces judías. Uno de los conflictos más significativos fue la disputa sobre el liderazgo y la dirección de la iglesia. La inclusión de gentiles en la comunidad cristiana, un tema central en el Concilio de Jerusalén, fue una fuente de tensión. Pedro y Pablo tuvieron diferencias notables, como se relata en la epístola a los Gálatas, donde Pablo confronta a Pedro por su comportamiento hacia los gentiles. Estos conflictos internos nos enseñan valiosas lecciones sobre el perdón y la reconciliación. Los apóstoles demostraron que es posible superar las diferencias y trabajar juntos por un bien mayor. La resolución de estos conflictos fortaleció la unidad de la iglesia y estableció un precedente para la resolución de disputas en la comunidad cristiana. La unidad entre los apóstoles fue crucial para el éxito de su misión. A pesar de sus diferencias, compartían un propósito común y una visión para la difusión del Evangelio. Esta unidad se convirtió en un testimonio poderoso para aquellos a quienes predicaban. En la actualidad, enfrentamos conflictos similares dentro de nuestras propias comunidades y organizaciones. El ejemplo de los apóstoles nos anima a buscar la reconciliación y a trabajar juntos en armonía, incluso cuando surgen desacuerdos.
Desafío. 5. Desafíos económicos. Los apóstoles vivieron en un tiempo donde la riqueza material era escasa y las necesidades eran muchas. La pobreza y la falta de recursos materiales eran desafíos constantes en su labor misionera. A menudo, los apóstoles dependían de la hospitalidad de aquellos a quienes servían. No tenían un lugar fijo donde vivir ni recursos garantizados. Jesús mismo les había instruido: no lleven oro, ni plata, ni cobre en sus cinturones, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Mateo capítulo 10, verso 9 al 10. Esta instrucción no era solo práctica, sino que también servía para enseñarles a confiar en la provisión de Dios y la generosidad de los demás. La respuesta de los apóstoles a la pobreza fue notable. En lugar de buscar acumular bienes, promovieron una comunidad donde se compartían los recursos. Los relatos de los primeros cristianos vendiendo sus posesiones y repartiendo entre todos según la necesidad son ejemplos poderosos de esta generosidad. Estas experiencias nos enseñan sobre la confianza en la provisión divina y la importancia de la generosidad. Los apóstoles y la iglesia primitiva entendieron que los recursos materiales son herramientas para servir a los demás y avanzar en la misión, no fines en sí mismos. En nuestro mundo actual, donde el materialismo a menudo domina, las lecciones de los apóstoles sobre la economía del reino de Dios son contraculturales y desafiantes. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con los recursos materiales y cómo podemos usar lo que tenemos para bendecir a otros. Desafío 6. Oposición filosófica. La predicación de los apóstoles no solo se encontró con barreras culturales y religiosas, sino también con oposición filosófica. En un mundo donde la retórica y el debate eran altamente valorados, los apóstoles debían estar preparados para enfrentar argumentos intelectuales sofisticados. El apóstol Pablo, por ejemplo, se encontró debatiendo en el Areópago de Atenas, un lugar conocido por su importancia en la discusión filosófica. Allí presentó el Evangelio de una forma que capturó la atención de los filósofos epicúreos y estoicos, quienes tenían sus propias ideas sobre dioses y el propósito de la vida. Este desafío nos enseña sobre la importancia de la apologética cristiana, la defensa razonada de la fe. Los apóstoles no rehuían las preguntas difíciles ni las discusiones profundas. En cambio, utilizaban estas oportunidades para explicar y profundizar en las verdades del cristianismo. La oposición filosófica también resalta la necesidad de estar preparados para defender la fe. Esto no significa solo tener respuestas listas, sino también entender las creencias y perspectivas de los demás para dialogar de manera efectiva y respetuosa. Hoy en día, nos enfrentamos a una variedad de sistemas de creencias y visiones del mundo. El ejemplo de los apóstoles nos anima a educarnos y estar preparados para participar en conversaciones significativas sobre nuestra fe, siempre con gentileza y respeto. Desafío 7. Encarcelamiento y persecución legal. Los apóstoles no solo enfrentaron persecución social y cultural, sino también legal. En varias ocasiones se encontraron tras las rejas, enfrentando juicios y castigos por predicar el Evangelio. Un ejemplo notable es el de Pedro, quien fue encarcelado varias veces. En una ocasión, un ángel lo liberó milagrosamente de la prisión. Hechos capítulo 12, versos 5 al 11. Estos eventos no solo probaron su fe, sino que también sirvieron para fortalecer la solidaridad y la oración dentro de la comunidad cristiana. La respuesta de los apóstoles a estas pruebas fue de valentía y una profunda confianza en Dios. A pesar de la posibilidad de enfrentar la muerte,
continuaron predicando y enseñando con convicción. Su actitud inspira una reflexión sobre la verdadera libertad y la soberanía de Dios, incluso en circunstancias adversas. La persecución legal nos enseña sobre la resiliencia y la esperanza. Los apóstoles no se desanimaron por sus encarcelamientos. Al contrario, estos se convirtieron en testimonios de su compromiso y de la presencia y el poder de Dios en sus vidas. En la actualidad, podemos enfrentar formas de persecución legal o social por nuestras creencias. El ejemplo de los apóstoles nos alienta a mantenernos firmes en nuestra fe y a confiar en que, sin importar las circunstancias, no estamos solos y nuestra causa es justa. Desafío 8. Rechazo y hostilidad. La labor misionera de los apóstoles a menudo se encontró con el rechazo y la hostilidad de aquellos que no estaban dispuestos a aceptar su mensaje. Este desafío puso a prueba su paciencia y su capacidad para mantener el amor y la compasión hacia los demás. Los apóstoles viajaron a través de diversas regiones, muchas veces siendo rechazados y maltratados. Un ejemplo de esto es cuando Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados en Filipos. Hechos capítulo 16, verso 22 al 24. A pesar de estas experiencias, continuaron predicando el Evangelio con valentía y sin resentimiento. La hostilidad que enfrentaron nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la compasión. Los apóstoles no respondieron con ira o venganza, sino con amor y oración por aquellos que los perseguían. Esta actitud es un poderoso recordatorio de que el amor debe ser la base de nuestra respuesta ante la oposición. A pesar del rechazo, los apóstoles no perdieron la esperanza ni la fe en su misión. Su perseverancia es un testimonio de su compromiso con el mensaje de Jesús y su amor incondicional por la humanidad. En la actualidad podemos experimentar rechazo y hostilidad por nuestras creencias o acciones. El ejemplo de los apóstoles nos inspira a responder con amor y a continuar nuestro camino con determinación y esperanza. Desafío 9. Martirio y sacrificio. El camino de los apóstoles estuvo marcado no solo por la persecución y el rechazo, sino también por el sacrificio final, el martirio. Algunos de ellos pagaron con sus vidas el precio de su fe y su compromiso con la misión que Jesús les había confiado. Las historias de los apóstoles como Santiago, el hermano de Juan, quien fue ejecutado por orden de Herodes, Hechos capítulo 12, verso 2, y la tradición que sostiene que Pedro fue crucificado cabeza abajo, son ejemplos del extremo sacrificio que estaban dispuestos a hacer. Estos actos de valentía y fe inquebrantable dejaron una huella imborrable en la historia de la iglesia primitiva. El martirio de los apóstoles nos enseña sobre la fidelidad hasta el final. Su disposición a enfrentar la muerte por sus creencias es un testimonio poderoso de su amor por Jesús y su devoción a la verdad. Nos recuerdan que hay valores y verdades por los cuales vale la pena luchar, incluso a costa de la propia vida. El sacrificio de los apóstoles inspiró a generaciones de creyentes a seguir su ejemplo de coraje y convicción. Su legado es un llamado a vivir con un propósito que trasciende nuestra existencia terrenal. En la actualidad, aunque no enfrentamos el martirio de la misma manera, el ejemplo de los apóstoles nos desafía a considerar qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestras creencias y cómo podemos vivir con un compromiso inquebrantable hacia nuestras convicciones. Desafío 10. Legado y continuidad. El último desafío que enfrentaron los apóstoles no fue un evento específico, sino la tarea de dejar un legado duradero y asegurar la continuidad de la iglesia después de su partida. Los apóstoles trabajaron incansablemente, no solo para difundir el mensaje de Jesús, sino también para establecer una base sólida para la iglesia futura.
A través de sus enseñanzas, cartas y el ejemplo de sus vidas, dejaron un tesoro de sabiduría y guía para las generaciones venideras. El legado de los apóstoles nos enseña sobre la importancia de pensar más allá de nuestra existencia temporal. Nos recuerdan que lo que construimos en esta vida puede tener un impacto que trasciende nuestras propias vidas y resuena a través de la historia. El ejemplo de los apóstoles inspira a los creyentes de hoy a continuar su labor, manteniendo viva la llama de la fe y extendiendo el amor y la verdad de Jesús a todas las naciones. Nos invitan a reflexionar sobre cómo estamos contribuyendo al legado que dejaremos. ¿Cómo podemos, como individuos y como comunidad, vivir de tal manera que nuestro impacto perdure y beneficie a otros después de nosotros? Hemos recorrido un camino fascinante a través de los 10 desafíos que enfrentaron los apóstoles y las lecciones que nos dejaron para nuestras propias vidas. A través de persecuciones, conflictos internos y desafíos teológicos, estos hombres enfrentaron pruebas monumentales con valentía, fe y perseverancia. A lo largo de este viaje, hemos aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de la adversidad. Hemos visto cómo el amor, la unidad y la fidelidad a la palabra de Dios pueden superar cualquier obstáculo. También hemos sido recordados de la importancia de la humildad, la paciencia y la confianza en Dios en tiempos de incertidumbre y dificultad. Las experiencias de los apóstoles nos enseñan que, aunque enfrentemos desafíos en nuestras propias vidas, podemos confiar en la gracia y el poder de Dios para superarlos. Sus vidas nos inspiran a seguir adelante con valentía y determinación, sabiendo que no estamos solos en nuestros desafíos. Que estas lecciones de los apóstoles nos guíen en nuestro propio caminar de fe y nos fortalezcan en nuestra resolución de seguir a Cristo. Que aprendamos a enfrentar nuestros desafíos con fe, esperanza y amor, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Así concluimos nuestro viaje a través de los desafíos de los apóstoles y las lecciones que dejaron para nosotros, con la esperanza de que sus experiencias nos inspiren y nos equipen para enfrentar los desafíos de nuestras propias vidas con valentía y confianza en Dios.